Bueno, ¿me confirma si esta fue la última imagen que vimos en la clase anterior? Nadie responde. Sí lo vimos, Liv. Hasta aquí. Ajá. ¿Vimos sobre esto? Sí, ¿verdad? ¿Vimos esta? No, creo que no. Creo que vimos hasta la idea, o más bien el mérito de Bernini de poder haber representado con un material como el mármol la textura del músculo, de la piel, que es lo que se nombra en la diapositiva que tienen ahí como carne, o sea, la apariencia de la carne, que se refiere al cuerpo, al músculo, a la piel, a eso se refiere. O sea, con Bernini es que esto sucede. Antes de él no, no se logra, o no hay más bien, antecedente. A las otras esculturas, pues la mano estaba sobre el cuerpo, pero el cuerpo no se percibía como lo estamos viendo acá. Es mucho, mucho más naturalista que cualquier otro ejemplo de escultura de orden clásico anterior a esta. Bien, como no me respondieron, yo asumo que hasta llegamos. El Éxtasis de Santa Teresa es la siguiente obra, esta también es de Bernini. Esta es una obra religiosa, pero es una de las que desde el momento en que estuvo lista, que se exhibió, pues ya la gente tenía una opinión bastante particular de ella, porque pues no pareció que lo que estaba mostrando Bernini era algo religioso, pero les explico exactamente qué es. Primero, la parte compositiva. Este es un conjunto escultórico. Tenemos el altar, donde aparece la escultura de Santa Teresa con un ángel. Acá es la imagen que ven de blanco en el centro. Y en los laterales, estas imágenes que ven acá, que he puesto en recuadros a izquierda y derecha, están ubicadas aquí. Esta es esta, y esta de acá es esta que ven por ahí. Vamos a ver. Acá, esta de acá está como tribuna, y esta de acá es la que ven acá en grande. ¿Qué es lo que hace Bernini al colocar esta imagen de esa forma, ese altar de esa forma? Es que con un trampantojo también, acuérdense los trampantojos, los efectos visuales, eso que literalmente es una trampa para el ojo, se refiere a efectos visuales, los ven aquí. Visto desde enfrente del altar, parecería que estos personajes que aparecen acá en un alto relieve efectivamente están de pie o sentados observando la escena que tienen acá. ¿Por qué están ahí? Porque pues dentro de lo que se plantea alrededor de la geografía de Santa Teresa, pues hubo gente, monjes, que atestiguaron lo que ella decía que experimentaba. Entonces por eso aparecen ahí como si fueran testigos de lo que está sucediendo en el momento. Luego sobre el altar, vean que es de corte clásico, un frontón, columnas, pero ese frontón es curvo. Y acuérdense que la curva, la línea curva en la arquitectura es parte del estilo barroco en la curva. Con Bernini, con Borromini, pues aparece la arquitectura de esta manera. Luego vean el mármol. El mármol de las columnas es un mármol veteado. Y si se fijan, los diferentes texturas y colores del altar tienen que ver con el material con el, que, con el que están hechos. No hay pintura acá, sino que es el material con el que están hechos. No siempre es así. Algunos otros artistas prefieren colocar una pintura de fondo, pero en el caso de Bernini, pues lo decide hacer de esta forma. ¿Alguna pregunta? No, Lick. Bien, gracias. Gracias. Más, esta es la obra ya vista, es decir, el detalle de acá del centro. ¿Cómo distinguimos la escultura barroca? Pues fijémonos siempre en esto, miren, en la cantidad
de curvas o de líneas curvas que tienen los elementos que aparecen en la obra. En este caso, la ropa de Santa Teresa, vean, parece como si es como muy abundante, muy grande y se está moviendo, como si estuviese siendo sacudida por un viento. Vean la del ángel también, se ve de la misma forma, como si estuviese siendo sacudida. Entonces, esas curvas por todas partes son los que hacen que la imagen se vea recargada. Las imágenes recargadas, las imágenes que tienen mucho detalle, mucha información visual, a esas a las que, bueno, en general se le denomina barroco. Pero barroco, hablando del estilo, únicamente es el que corresponde a la época posterior al Renacimiento. Y que pues lo podemos ver con las diferentes vertientes, el barroco italiano, barroco francés, barroco flamenco, barroco español, barroco americano, y que es igual el barroco eh, del, del, de la zona norte de América y la zona sur de América. O sea, todos tienen diferentes aspectos, pero en general todos tienen una sobrecarga de información visual. Entonces, cuando digo sobrecarga de información visual, me refiero a esos dobleces. Si lo quieren ver de otra forma, ustedes ya han tenido una camisa ajada, ¿verdad? La camisa está ajada. Eso ajado, ese montón de curvas, ángulos o lo que sea que muestre la tela, esa es una sobrecarga de información. Es una información visual, pero es información. Entonces se le ve barroco. Pero ¿qué pasa cuando la planchan? Se elimina y a lo mejor solamente quedan las costuras propias de la naturaleza de la blusa o camisa que hayan planchado. Entonces, es como que veamos, esa blusa planchada era el Renacimiento y era una pureza con las líneas, muy clásico, muy greco-romano. Pero en el barroco no. Aquí parece la apariencia es que está bajado. Por eso es que los primeros historiadores, los que sistematizaron esto, le llamaron barroque, que significa joya falsa o una joya de mala calidad, porque el nombre se utilizaba como un título despectivo para este tipo de arte, que no gustó, inicialmente no gustó. No digo en el momento que se dio, digo los teóricos que 100 años después, 200 años después, se pusieron a ordenar la historia del arte. Ellos por eso le llamaron barroco. Bien, eso a nivel de contenido de lo visual, lo que podemos ver. Otra cosa, a nivel de contenido visual, probablemente veamos por acá, Francisco dice, a la otra que salga sin placer, diré que mi ropa es de estilo barroco. Sí, pero igual, que como el estilo barroco no va a gustar. A la gente le gustan las cosas o más lisas, con menos información visual, al menos en la época en la que se le colocó el nombre al barroco. Actualmente hay de todo. Pero bien, volviendo acá, otra información visual. Hay un elemento, esto que ven arriba es metal y simula los rayos que están saliendo como de una zona sobre la composición, sobre el cielo, y vean que hay una luz que entra que es cenital. Cenital significa que viene del cenit, y el cenit, cuando nosotros nos paramos en cualquier lugar, es esa parte del cielo sobre nuestras cabezas, justo 90 grados sobre nuestras cabezas. O sea, línea recta de nuestra cabeza es el cielo, ese es el cenit. Cuando el sol está en esa posición, decimos el sol está en el cenit. Entonces, en este caso, en composiciones pictóricas o escultóricas, decimos que el cenit viene de acá, la parte de arriba. Bien, ¿qué más? Eso es a nivel iconográfico. Acuérdense que iconográfico es describir. Iconológico, aquí viene ya el análisis. Resulta que según la geografía de la Virgen, de la Santa Teresa, ella recibía, o más bien, ella tenía experiencias religiosas en las cuales entraba en una especie como de trance. No digo un trance así como el de los pueblos originarios, ¿verdad? O lo que se ve ahí, que lo lograban utilizando narcóticos y cosas por el estilo. No, es un tipo de trance espiritual en el que se supone, pues la divinidad, cualquiera que sea, o la persona en un estado de éxtasis se acerca a la divinidad.
Y entonces hay un enlace por ahí. Eso es lo que Santa Teresa se decía, pues ella experimentaba. Ella lo describía también a nivel escrito y la gente que atestiguó también lo que veía. Pero resulta que como Bernini tenía su propia opinión acerca de las cosas y su manera de ver el mundo, entonces él colocó dentro de esta temática elementos que no corresponden a la parte espiritual, sino más bien a un aspecto sensual, como es la obra de él. La obra de él es muy sensual. A eso es que, o más bien, por eso es que, por ejemplo, eh, el rostro de la santa, que vamos a ver un poco más a detalle, lo que está mostrando es como si fuese placer. Y se supone que ella decía que eso que sentía en su pecho, en su corazón, que le generaba esa sensación de éxtasis, debería de ser en el corazón, en donde entonces, porque se sentía que como una flecha le atravesaba en su corazón. Vean que el ángel no está apuntando al corazón, está apuntando hacia el vientre, apuntando hacia abajo, hacia acá. Entonces, allí hay algo que no va con la temática religiosa. Pero acuérdense que era Bernini, y a Bernini el papa o los obispos, pues lo dejaban que hiciera las cosas como él que quisiera. Aquí tienen un acercamiento de las imágenes, vean el rostro del ángel, es como verla, como si la observa con satisfacción el ángel, y luego vean el rostro de, de Santa Teresa. Eh, lo que muestra, las características más bien visuales, no más bien corresponden a un placer carnal. Por eso es que uno de los mecenas de aquella época, los más importantes de la época, decía que pues si lo que veía él en la obra de Bernini era un éxtasis religioso, decía, eso yo ya los he tenido. O sea, refiriéndose a que no era un éxtasis religioso lo que estaba plasmado acá. Eso pues aunado, ya les comentaba, pues al tipo de obra muy sensual que hacía Bernini. La textura de los labios, la boca entreabierta, la lengua que asoma también en la boca entreabierta, los ojos girados hacia atrás, la satisfacción del ángel al tocarle el manto a la santa, pues todo eso pues, llevaba más bien a pensar otra cosa. Sin embargo, pues a nivel religioso, lo que se supone que está representando es ese éxtasis religioso de Santa Teresa. Luego tenemos otro más, este es otro éxtasis también, este es de la beata Ludovica Albertoni. Esto de beato o beata es un título, así como el título de santo o santa. La anterior les decía es Santa Teresa. El escaño antes de la santidad a nivel legal dentro del cristianismo católico se llama beato. Entonces, aquellos que ya se consideran santos, pero que no tienen el título de santo, entonces se les nombra como beatos. Por ejemplo, en nuestro caso, la primera persona religiosa católica que fue elevado a la categoría de santo ha sido Monseñor Romero. Pero antes, Monseñor Romero, de ser, ¿cómo se llama? Convertido en santo, primero fue beatificado, fue una ceremonia que hubo por acá en la que se hizo la beatificación, es decir, se le convirtió en beato, se le dio el título de beato, pero luego de beato, en un año creo, un poco más de un año, se le otorgó ya el título de santo, y por eso se le dice ahora San Arnulfo Romero o San Monseñor Romero. Entonces, beato es un escaño anterior a la santidad. Eso nos muestra, nos dice pues quién era pues esta joven que aparece representada acá. En el fondo igual hay imágenes, pues aquí que tienen que ver con la geografía de ella. Vean que en ese caso hay una mezcla de escultura, son estos rostros con alas. Acuérdense, ¿cómo le llamamos ahora a los rostros con alas en el barroco? A ver, bueno, lo que piensas, dice Francisco, ahora comprendo una línea de una canción. Bueno, puede ser.
Pero bien, ¿cómo se le llama a esos rostros con alas? Bueno, créanme que cuando se quedan de esa forma, así, sin decir nada, realmente valoro aquello de mandarles PDF y no de gastarme tanto, porque realmente pues, no es como deberían de ser las cosas. Bien, estos son serafines, dice Briseida, gracias. Sara dice querubines, Priscila dice ángeles. Y bueno, ángeles es un término bien genérico. Más bien serían serafines o querubines, según lo que se conoce actualmente. Levantar la mano. Ahora, no. Bien, ahora acuérdense que serafines y querubines pues tienen una iconografía diferente, más cercana a lo que dice el Antiguo Testamento en la Edad Media. Posterior a la Edad Media, ya las interpretaciones de los artistas fueron pasando por unir, por mezclar la imagen de los amores o los putis, que eran estos hijos de Venus de Ares, y convertirlos en serafines y querubines. Simplemente les colocaron el nombre y los comenzaron a usar para, de alguna manera, pues, decorar las pinturas, porque no tienen otra utilidad eh, iconológica a veces, sino que simplemente es como para decorar, complementar la obra. Pero bien, esos están entonces acá en relieve. Son niños con alas, aunque no estén completos todos, pero son niños con alas. Y hay una pintura también por ahí, con otros niños flotando por acá. Estos no tienen, o bueno, como no tienen alas, pero es bastante pequeño. También estos se llamarían serafines o querubines. No, o sea, el nombre es indistintamente. Sin embargo, en alguna pintura barroca, cuando veamos en España, los serafines van a tener instrumentos musicales y los querubines no. ¿Y eso por qué? Porque el texto bíblico dice que los serafines son los que están cantando, son los que dicen santo, santo, santo es el nombre del Señor. Entonces, por eso es que es así. Pero bien, esa es la parte contextual de la obra. Vamos a lo que nos atañe por acá. Este es, otra vez, les comento lo de lo ajado de la tela o lo abundante de los dobleces de la tela. Esto nos dice pues que efectivamente la obra es barroca. Si esto fuera renacentista, los dobleces fueran mejor ordenados, tuviéramos la ropa pegada a la piel, en lo que aquello que se llama eh, paño húmedo, ¿se recuerdan? Así la veríamos, pero no, el barroco es bien abundante y pareciera como si estuviese moviéndose. Vamos a ver a detalle. Vean, al ver esto, definitivamente decimos eso es barroco. Le vemos el rostro, vean que ella se toca el pecho, pareciera que está tocando uno de sus senos, de hecho acá con la otra mano está haciendo énfasis en el movimiento del momento y el rostro está en éxtasis. Entonces, pues a Bernini se le señalaba sobre eso, que los rostros pues no parecían que estuvieran teniendo un tipo de trance espíritu, más bien algo carnal. Entonces, ese placer carnal que reflejaba Bernini acá, pues no fue, sí fue señalado, pero no fue censurado, por así decirlo, por la iglesia. Porque les repito, Bernini tenía la venia del Papa. Esta es una escultura religiosa, va a ser propiamente religiosa, las otras también, pero las otras tienen un tanto más de sentido carnal. En este caso de San Lorenzo, sí percibimos ese movimiento como muy sensual del santo, o sea, para que ser alguien que está siendo quemado en una hoguera, digan acá, está como parrilla metálica, abajo esto lo que simboliza son llamas, fuego, él está siendo quemado. Y pues según la geografía de San Lorenzo, pues él, dentro de lo que los demás pensaban, sus ejecutores, sus verdugos, pensaban pues que él iba a gritar pidiendo clemencia por donde lo estaban quemando.
Según la geografía, él simplemente, pues, luego de estar un rato en el fuego, simplemente les llamó, les habló para decirles que le dieran vuelta, porque el lado de abajo ya se había quemado. Entonces, esa es la anécdota, digamos, alrededor de esto, como el símbolo de santidad. También dentro de la geografía dice que el olor no era a carne, sino que era como a flores, lo que se sentía. Y de ahí viene, pues, la idea de que es como lo que da eh, énfasis o da, según el canon cristiano católico, da más mérito para decir que este personaje era santo. Entonces, tenemos otras dos imágenes por acá, donde se ve igual el detalle de lo que estábamos viendo por aquí. Bien, ¿preguntas o comentarios? No, Lee, creo que no. Gracias. Bien. Acá, a partir de lo que les he dicho de Bernini, ¿qué me podrían decir de esta obra? Es un retrato de Constanza Bonarelli, de Bernini. Era, según muchos biógrafos, era pues, una de las novias, o la novia principal de Bernini. Pues yo lo que puedo decir es que siempre está presente lo de las telas, aunque no en tanta abundancia porque es un busto. Y me llama la atención cómo él hizo la parte del cabello de ella, porque se ve como ese movimiento, como que le está dando aire. Se ve bien chivo, la verdad. Muy bien, gracias. Ahí vean la curva, la línea, vean las líneas. También acá. No es muy abundante la ropa, pero vean los dobleces. O sea, hay mucha línea curva. Bien, ¿alguien más? Yo creo que el tema de los ojos, bueno, al menos yo lo veo algo resaltado. Muy bien, sí. Hay bastante énfasis en la mirada, según pues lo que las anécdotas cuentan de la época y biógrafos de Bernini también, pues Constanza era una mujer muy bella, con unos ojos bastante atractivos, claros, y es lo que Bernini representa acá. Por eso los ojos son como muy expresivos, muy grandes, están abiertos, muy amplios, y el detalle en los ojos solamente es que lo grabó, solo hizo como las líneas. Ya le voy a mostrar otra imagen con más detalle. Lo grabó nada más. Eso significa en la manera de trabajar escultura, significa que los ojos son claros, porque si los ojos fueran oscuros, entonces eso estuviera perforado, de manera que generara un tanto de oscuridad. Mientras más oscuro, no, mientras más profundo, perdón, más oscuro es el ojo que se genera. Y por el contrario, mientras más solo sea la marca, entonces es más claro. Bien, ¿qué decirles de esto? Bueno, la obra es bastante, o tiene como característica la parte de la sensualidad, porque resulta que la ropa que está representada acá es ropa interior, aunque ya no pues, como ropa interior. Esta es una ropa utilizada para ir a la cama, es como un camisón. Se nota, está abierto, se nota o que se acababa de vestir o que se estaba desvistiendo. Eso es al menos lo que se percibe del tipo de traje que tiene. Luego, lo que mencionaba compañera del pelo, el pelo no está hecho en un peinado terminado, sino que solamente está como recogido hacia atrás. Entonces, eso, vean la textura, el movimiento, no parece un pelo, un cabello como muy bien ordenado, o sea, o se acaba de levantar o iba a acostarse, o sea, estaba en es un retrato muy íntimo, estaba en un ambiente interior, probablemente en la habitación, es lo que representa todo lo que está ahí. Vean, cuando les digo eso, les estoy hablando de iconología, es significado, es lo que nos muestra la obra a partir de la iconografía, entonces eh, hay que tener cuidado con eso cuando en los exámenes me responden, es un busto, está de frente,
no parece peinado. Solo eso, o sea, no hay más en la obra. Bien, aquí un detalle, se nota un tanto mejor la diferencia de textura. Acuérdense que Bernini era pues un genio con esto de el darle la apariencia realmente de piel al mármol. Vean acá, en los labios. Eso es algo que pues, Bernini es el primero que lo hace. Hay una anécdota alrededor de esto, que es lo que creo que en algún momento les mencionaba, que Bernini, pues como artista fue un genio, pero como persona dejó bastante que desear, según lo que atestiguan pues, algunos biógrafos. Y es porque pues a él llegaron, según lo que cuentan los biógrafos, pues llegaron eh, rumores que Constanza le era infiel. Entonces él hace como que, vamos, una trampa, hace que se va a ir de Roma por unos días, pero realmente no se va, sino que nada más se espera un tiempo y luego regresa a la casa. Y resulta que efectivamente le encuentra con alguien más. Esa otra persona era el hermano de Bernini. Y pues según esa anécdota, eso que consta en biografías, pues hubo una pelea descomunal con el hermano. Y y pues llamaron a la autoridad y no lograban que se detuviera en cuanto a la paliza que estaba dando o le estaban dando. Más bien él era el que iba golpeando al otro. Hasta que llamaron al Papa, y es el Papa quien ha mandado a sus emisarios pues para que se detenga el problema. A partir de todo eso, pues a quien meten preso un tiempo y luego lo mandan al exilio es al hermano de Bernini. Y según pues ese mismo relato, él manda a uno de sus sirvientes para que vaya a golpear a Constanza y le haga unos cortes en el rostro, o sea, le cortó la piel del rostro. Y pero como una manera de acabar con la belleza de ella. Y pues en eso, a quien metieron preso fue a Constanza, no a Bernini. O sea, era primero la sociedad patriarcal tan, como sea, tan cimentada en ese momento, ¿verdad? Pero también pues la protección de la que gozaba Bernini, que no le hicieron nada. Él quedó como el inocente y todos los demás como culpables, a pesar que él había hecho daño a otras personas. Es que eso es de las cosas que pues, hacen pensar en que Bernini pues era un excelente artista, pero como persona tenía pues problemas, realmente tenía problemas. Pero dejando la parte personal de Bernini, volviendo a la parte artística, esta es otra de las obras de él y ¿no? De los aportes también estilísticos. Esto está en el Vaticano, es el baldaquino, es el nombre, el baldaquino de la Basílica de San Pedro. Esto está sobre el altar. El altar, acuérdense que es un altar central en el transepto de la Basílica de San Pedro. Y a ese tipo de columna se le denomina salomónica, es el nombre con el que se conocen para diferenciarlas pues, de otros tipos de columnas que hay, es de salomónica. ¿Y cuál es la característica? Pues que tiene una torsión que hace helicoidal el movimiento de ella, no es lisa, no es como las columnas estriadas de los griegos, ¿verdad? Que tienen esas líneas rectas al centro. Esta no, esta el movimiento es sinuoso, y nos lleva siempre hacia arriba. A eso se le llama movimiento helicoidal ascendente, hacia arriba. Estas serán hechas en metal. Bronce es uno de los materiales principalmente utilizados, y oro. Esto es realmente mucho lujo en esta pieza. Si han visto ustedes la misa que oficia el Papa en el catolicismo, el 24 y el 31 de diciembre, pues lo hace acá en el centro, abajo del baldaquino. Ahí tenemos otra imagen, vean, ahí están las pechinas de los lados, abajo de la cúpula central. Y otro dato interesante es lo que se ve allá en el fondo, ese es un sagrario.
Ya se lo voy a mostrar, es lo que está allá al fondo. Y pues otra vista del baldaquino acá. Para que vean lo alto que es una pieza bastante grande. Y aquí el detalle de la decoración. Eso también es barroco, la línea curva y la saturación de elementos. Lleno de detalles. Bien. Este es el altar mayor, la Basílica de San Pedro, también pues obra de Bernini y es de estilo barroco. Bien. Saturado de imágenes, encargado, mucha línea curva y bueno, el color dorado, el color amarillo, simbolizando dorado también. En este caso es como un aura solar alrededor de la imagen del Espíritu Santo. Aquí. Y esas líneas, que en este caso es un vitral, sobrepasan el límite de las esculturas y se convierten en unos rayos también a nivel de relieve escultórico. Y acá abajo, pues esos son papas que están sosteniendo el sagrario. ¿Algún comentario o pregunta? Bien. Ahí van a tener una imagen más a detalle para que la vean. Clic en el chat, pusieron una pregunta. Perdón. ¿Cuánto tiempo demoró en hacer el baldaquino? No tengo el dato exacto, pero fíjense que lo que sucede es que estos artistas no trabajaban solos, sino que tenían talleres. Entonces, probablemente fueron un par de años los que demoró en hacer el baldaquino. O sea, lo hubiera hecho solo, pero a lo mejor pues tarda mucho más tiempo. Pero pues normalmente no es un solo trabajo, sino que se trabaja un conjunto, entre ellos el baldaquino, y eso pues sí, demoró seguramente un par de años. No fue algo que se hizo tampoco tan rápido, ni tampoco que tardó tanto. Y les repito, estos artistas no trabajan solos, o sea, no lo hacen solo ellos, sino que tienen gente que saben el oficio de la escultura, por ejemplo, pero que todavía no han dado el paso a convertirse en artistas como tal. Dice Priscila, estas esculturas eran pintadas con colores, así como las griegas. No, esto se prefiere para estos los colores, color, bueno, del material, en este caso bronce, o los acabados que se le pueden dar al metal, el negro, el café, por ejemplo, o el dorado, como lo ven acá. Eso, pero no se pintaban, la palabra es polícroma, no son polícromas. Mayoritariamente son monócromas o bicromas. O sea, es decir, uno o dos colores es lo que tienen. Por ejemplo, esta es bicroma. ¿Por qué? Porque tiene el color oscuro, el negro, y tiene dorado también. Son dos colores. Pero esas que están alrededor acá del aura, es alrededor del Espíritu Santo, todas son doradas. Es decir, es monocroma. No hay policromía. La policromía en el barroco la vamos a ver en el barroco español. Ahí hay bicromía, principalmente. Hay otra en otros lugares, pero es siempre en menor cantidad. ¿Alguien más? Bueno, pasamos entonces a la pintura. Vean, con la pintura tenemos bastante. Aquí hay bastante que ver. Espero que terminemos esta parte y nos quede pendiente solamente lo del barroco francés. Pero bueno, ¿qué decirles sobre la pintura? En Italia adquiere un papel bastante importante, es prioridad dentro de las construcciones arquitectónicas. La religión tiene bastante incidencia en los temas que se tratan acá, pero también lo es el gusto burgués. Pero eso va a ser un tanto más en el norte. Acuérdense que el norte de Europa es donde más caló el protestantismo, ya sea Calvino o Lutero. Entonces, allá en el norte, los temas son un tanto más libres. No porque el cristianismo protestante sea relajado en cuanto a sus preceptos religiosos, ¿no? Es igual que el catolicismo, es en extremo intolerante con otras religiones, es igual. Una vez platicando con alguien, recuerdo que me decía, no, pero es que los que hicieron matanzas en Europa
fueron los católicos. Y no, ¿qué pasó con las cacerías de brujas que hacían en Inglaterra o en los países germánicos o en la zona de la Germania, por ejemplo, o Galias? Mataron un montón de gente igual, los quemaban en hogueras con la idea de eso que decimos, las palabras que utilizamos para definirlo es cacería de brujas. Eso es lo que hicieron, mataron miles, si no es que no millones de personas, principalmente mujeres, con la idea esa de perseguir. Entonces, no es que el protestantismo no haya sido estricto, sí lo era, pero era un tanto más tolerante con los temas más relajados, principalmente porque era una manera de afrentar el catolicismo. Entonces, por eso que hay más libertad allá en la zona norte de Europa. Por eso el gusto burgués de los protestantes lo vamos a ver bastante, especialmente con el barroco flamenco. Luego, ¿qué más? Hay géneros que se desarrollan, es decir, como temas adentro de los temas, y uno de esos es el de los bodegones, y otro es paisajes. Vamos a ver también retratos y cuadros costumbristas. Estos definen las costumbres de algún lugar, pero dependerá de la zona, les repito. En Italia es principalmente religioso. Y bueno, y el tema del bodegón. Otra característica de la pintura barroca italiana es el tenebrismo. Esta palabra hay que saber entenderla porque pareciera que nos evoca miedo. Decimos algo es tenebroso. Y tenebroso nos tiene como esa idea de que nos debe de causar miedo. Pero no, el tenebrismo se refiere a un ambiente oscuro alrededor de la imagen, alrededor de los personajes que son pintados en una obra. A eso se refiere el tenebrismo. Entonces es una estructuración de composiciones donde el claro oscuro es el principal protagonista, es decir, luz y sombra, color, que es lo que más vamos a observar con ese tipo de pintura. Es un estilo que tiene como principal expositor pues a Caravaggio, pero va a tener otros según la región. También hay tanto de tenebrismo en el norte y también en España. ¿Qué temática? Bueno, aquí en términos generales es religiosa, mitológica e histórica. La función de la obra dependerá de donde estemos hablando, porque en Italia y en España es religiosa la motivación y la función que tiene. Es la de doctrinar, es decir, contar algo de la liturgia o del cristianismo, de los preceptos básicos del cristianismo a través de las imágenes. Es decorativa también porque servía pues, para ambientar espacios, entornos dentro de las iglesias y algunos palacios. La autoafirmación, en este caso hablamos de retratos en los que los burgueses, la monarquía, o sea, los reyes, o aún el papa, los obispos, se muestran como triunfantes y con muchos recursos a su alrededor. Eso se le llama de autoafirmación. En España vamos a encontrar alegórica, hay retratos privados y públicos y naturalezas muertas, que son los bodegones. Ya vamos a explicar sobre eso. En Flandes, que es la zona norte de Europa, podemos encontrar composiciones abiertas, diferentes a las que hemos estado viendo. No hay composiciones clásicas ya, prácticamente esas han quedado ya olvidadas para esta época, son otro tipo de composiciones las que vamos a ver acá. ¿Qué significa eso? Que si ustedes ven una pintura, pues no apliquen principalmente el principio ese de que hay un triángulo en lo que observan, porque no es así. Vamos a ver qué lectura debemos darle a la obra para saber qué tipo de composición es la que tiene. Profundidad, unidad y complejidad compositiva. Hay una energía también, un dinamismo bastante grande para la obra. Y bueno, acá los datos que les daba del tenebrismo. No sé si hay alguna pregunta, comentario, algo que no quedó muy claro. No, Lee, creo que eso es todo claro. En parte le agradezco por aclararme esa duda, porque yo pensé que tenebrismo era algo tenebroso. Siempre lo pensé hasta ahorita que me voy dando cuenta de lo que realmente significa. De veras. Bueno, en términos generales sí, a lo mejor va por ahí, pero en arte no. En arte se refiere al uso del claro oscuro.
Ahí en la pantalla tienen exactamente pues, los datos que como teóricamente se debe manejar. Bien, oscuridad, dice Pamela, pues básicamente a eso se refiere, a la utilización pero es no solo la oscuridad, sino el claro oscuro. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Los exponentes del tenebrismo, pues Caravaggio es uno de los primeros que lo va a hacer. José de Rivera también, Alan Coster, Georges de Latour, son de los que utilizarán estos ambientes oscuros para presentar a los personajes. Bueno, acá tienen los textos, no voy a leerlos, no acostumbro leer las diapositivas, pero les enfatizo algunos espacios, algunas líneas por acá. Violento énfasis en el claro oscuro. Eso significa que eso es lo principal para entender que la obra es tenebrista, que hay contrastes de claro oscuro en la obra, o sea, luces y sombras y una forzada iluminación. Vamos a entrar ya entonces a detalle con esto y vamos a ver algunas obras de este personaje que es el que más lo utilizó en Italia, y a partir de él pues muchos copiaron ese estilo, los que fueron a estudiar en Italia pintura para esta época. Él era una persona muy activa con su trabajo, especialmente en Roma, Nápoles, Malta, Sicilia, pero fíjense que él tenía una característica que era bastante, ¿cómo se dice? Tenía un carácter un poco complicado, entonces también se metía en muchos problemas, pero una diferencia grande es que él no era protegido del Papa. Entonces él sí tuvo problemas con la justicia. Y de hecho la vida de él pues no fue así como tan llena de lujos como la que pudo tener Bernini. No, él básicamente se movía de ciudad en ciudad y no iba a los mejores lugares, sino que pues buscaba zonas en donde compartía más bien con el pueblo, con la gente necesitada o gente también que pues estaba metida en problemas. Por eso la obra de él también tiene que ver con eso, y por eso, según algunos biógrafos, pues él se había envuelto también en un problema legal ahí de que hasta lo acusaban de haber o atentado o asesinado a alguien. Entonces es diferente, son igual de fuerte, digamos, las personalidades de estos personajes, no muy buenas en los términos éticos que esperaría uno con los criterios actuales que tenemos, pero pues ahí tenemos que principalmente lo conocemos a él por su obra. Aquí tenemos el primer ejemplo. Esta es La vocación de San Mateo de Caravaggio. A ver, ¿qué era o quién era San Mateo, según lo que dicen los textos bíblicos? No, esta es como para rendirme realmente. Un apóstol, fue un Eso apóstol. iba a decir. Ah, bueno, gracias. Sofía, dígame. Eso iba a decir que era un apóstol. Gracias. Que Priscila lo puso por ahí también en el chat. Él se convierte en un apóstol, pero antes, ¿qué era? Eso lo dice Un la Biblia. evangelista. ¿Un perdón? Un evangelista. No, evangelista va a ser todavía después. Es antes de conocer a Cristo, que era Mateo. ¿No era Mateo el prestamista? ¿Será prestamista o recaudador de impuestos? ¿Quién era el recaudador de impuestos? Recaudador de impuestos. Bien. Entonces, recaudador de impuestos, eso era. Acuérdense que en el contexto de la época, que según nos cuentan, pues Cristo pasó por esta tierra, los judíos eran un pueblo sometido a la autoridad romana. Entonces, habían quienes vivían muy tranquilamente en esa condición. La élite, la clase social alta, donde estaba el Sanedrín, donde estaban los sumos sacerdotes, pues ellos estaban de acuerdo porque tenían todos los privilegios que tenían desde antes, y aún quizás hasta más en esa realidad de dominación romana.
Pero, y bueno, y en ese sentido, los romanos utilizaban a judíos para realizar actividades administrativas. Una es la recaudación de impuestos. Ahora, visto desde el lado del pueblo judío, pues esa gente no era nada grata. Se les consideraba como malas personas. Y por eso es que los escándalos, si ustedes han leído los evangelios, eran escándalo cuando Cristo decía, vamos a ir a comer a la casa de fulano. No, pero ¿cómo vas a ir si ese es un recaudador de impuestos? Pues yo quiero ir a comer ahí, lo vamos a ir a visitar. Y ahí iban detrás de él. Pues decía, ¿por qué? ¿Dónde un publicano? Eran clases sociales que no veían con buenos ojos el grueso de la población judía, que era la gente pobre. Entonces, pues Mateo no era... Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque ese es el contexto de la imagen. Ese es el contexto de lo que están viendo ahí. No el contexto de la cultura barroca, no, el contexto de la obra en particular. Y eso se refiere a la parte iconológica iconográfica que vamos a ver. La iconográfica, acuérdense que se refiere a la imagen. La iconológica es lo que significa. Ya les di un poco de significado cuando hablamos del contexto de quién era Mateo. Entonces, ¿qué vemos en la obra? Hay dos grupos. En el de la derecha vemos a un seguramente apóstol también que está de espaldas, que señala en la misma dirección en la que Jesús, que es ese personaje que vemos por acá, vean ahí que apenas se nota el nimbo arriba de la cabeza, está señalando a alguien que está en el segundo grupo, que es el grupo de la izquierda, que está sentado alrededor de una mesa en el que está contando dinero. Noten otra cosa también. Desde el manierismo, de hecho, hemos estado viendo que hay imágenes, pinturas en las que las imágenes nos dan la espalda. Eso es porque nosotros ya no somos como, digamos, prioritarios como observadores para el artista. A él le interesa plantear la escena. Entonces, ya no se nos presentan así de frente, como en La Última Cena, como los desposorios de la Virgen, o cualquier otra de estas obras de Leonardo, Rafael, Donatello, Miguel Ángel aún, que nos presentan las imágenes de frente. Acá no, hay personas que aparecen de espalda. ¿Qué más sobre esto? Jesús señala a alguien que los judíos consideran que no es una persona buena. Entonces vean la sorpresa de los que están alrededor. Este que está a la izquierda de Mateo, todavía incrédulo, vean cómo arquea las cejas y señala a Mateo. O sea, como diciéndole a él, o sea, él. Yo quiero hablar con Mateo, con él. Y todavía así como la duda, con él quiere hablar. Y es igual, este personaje que está acá de frente mira un tanto con desdén la escena. Este otro lo ve con sorpresa. Vean que las manos, una mano está puesta en el banco acá y la otra mano pasa como pareciera que la está levantando, más bien del apoyo que tenía en la mesa. Y este otro, todavía indiferente a la escena principal, observa las cuentas que está haciendo Mateo. Entonces, ese es el contexto iconográfico e iconológico de la obra. Ahora, veamos a nivel técnico. Esto es tenebrismo. ¿Vean? Un escenario oscuro, o sea, no nos da miedo, eso no tiene nada, puro tenebrismo no tiene nada que ver con el miedo, sino que nos plantea una escena en un ambiente oscuro, en el que hay un énfasis a través de la luz de ciertos personajes. Esa luz es una utilización teatral. Eso se hace como si fuese un teatro. Los personajes se disponen en el escenario y luego la luz ilumina aquello que es importante dentro de la composición. Vean que la luz viene desde el lado lateral derecho, si es desde arriba es porque seguramente hay una ventana igual a esta en la parte alta y eso es lo que baña la luz. Hay dos fuentes de luz, por cierto. Tiene que ver necesariamente una puerta, a lo mejor por acá, o algún otro espacio que ilumina la espalda del apóstol, porque la luz viene de arriba acá. Y esa luz se refleja. Hay luz que es directa y luz que es indirecta. Y hay luz reflejo también. Por ejemplo, vean las piernas de este personaje. Este está recibiendo la luz de manera directa. Pero vean la del lado contrario. Esta luz no es directa, es indirecta. Significa que esto es reflejo. Ese es un reflejo. Igual acá. Que la luz directa está aquí. Esta es una luz reflejo. Acá, esta es luz directa, pero acá atrás hay una luz reflejo.
Entonces, todo eso implica un conocimiento bastante bueno de la óptica para representar pues la luz y el color. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Sí, Briseida? Yo tengo un comentario de que me fascina cómo Caravaggio utiliza la luz, perdón, y juega con él, con ella, perdón, con la luz, porque hace todo de forma tan envolvente y que se vea tan natural, como que enteramente ahí había luz, se pone para que reflejen los ojos y el tenebrismo, como hace que todo cobre como una especie de vida. Es algo casi difícil de expresar, la verdad. Muy bien, pero tienen que saber expresarlo luego en el examen. Hay que saber cómo decirlo. Y bueno, ya va usted por buen camino porque ya utiliza términos pues interesantes para explicarlo. Acuérdense de los términos, ¿verdad? Hay que saber cómo nombrar las cosas también. Bueno, vamos a hacer un análisis de la composición. Eso no lo habíamos tocado, sino que hemos estado hablando de la obra en general. Lo primero es la distribución en los cuadrantes de la obra. Aquí quiero que vean algo. Acuérdense que ya les he dicho la correspondencia de los cuadrantes. El cuadrante superior derecho se corresponde con el cuadrante inferior, izquierdo. Igual que el cuadrante superior izquierdo se corresponde con el inferior derecho. ¿Y cómo es eso? Vean la cantidad de luz que hay acá y vean la cantidad de elementos iluminados aquí. Y luego vean la cantidad de elementos iluminados acá, son menos. Vean la cantidad de elementos iluminados acá, también son menos. Y a medida que nos acercamos a este extremo, todo se vuelve más oscuro. Vean, nos acercamos a este extremo más oscuro. El único que no lo hace es acá, porque hay un énfasis grande en la ventana que vemos por aquí. Pero hay equilibrio visual en la obra. Estos son grupos compositivos. Esto sirve también para que nos ayude cómo identificar la composición. Aquí no puede poder decir, mire, ahí hay un triángulo, hay una composición clásica. No lo hay. La composición está alrededor de estos dos bloques. Entonces es una L, es una L compositiva, la que observamos ahí. Y eso nos deja entonces vacío esta parte. Pero acuérdense que lo equilibra esto y la unidad la da estos dos cuadrantes. Luego el punto focal es bastante amplio y marca desde el rostro de Jesús hasta el rostro de Mateo. Pero si quisiéramos ver todavía, mire, pero ¿qué es lo que tiene más énfasis? Es justamente el centro, es acá esto que vemos aquí. Acá es este personaje que está en el centro. ¿Qué más? Bueno, la luz, veamos ahí donde apareció ese pequeño sol, esa es la fuente de luz. La fuente de luz es lateral derecha. Eso significa que entra desde el lado derecho de la composición y baña de esa forma pues el resto de la obra. Y esa es la línea de horizonte. ¿Por qué está tan alta? Porque acuérdense que la línea de horizonte está a la altura de nuestro rostro y nosotros vemos más bien de frente a Jesús, pero la escena acá abajo la vemos como si estuviéramos viendo un poco hacia abajo. No es tan alto, quizás sería más bien como la altura de este rostro, pero vemos la mesa desde arriba. Por eso se nota que el contenido de la mesa en ese momento. Bien, esto es un análisis que tiene que ver con las líneas, si son mayoritariamente verticales u horizontales. Y hay un equilibrio acá. ¿De dónde salen esas líneas? Pues vean, las verticales salen de pues, la imagen de Jesús y de la espalda de este apóstol y el resto de las ventanas y ¿cómo se llama esto? Las portezuelas con las que se cierra y abre pues la ventana. Y las horizontales tienen que ver con la mesa, con esta línea que se forma entre la cabeza de estos dos personajes y la mano del apóstol, pasando por el brazo de este otro personaje, y la de la ventana también. Entonces, por eso es que la obra la percibimos como muy estable. No, sí se percibe movimiento, pero es bastante estática. Es como si todos hubieran posado para la obra. Voy a pasar otra más. Bien, esta también es de Caravaggio
Y ese se llama el pequeño Baco enfermo. Acuérdense que Baco es el dios del vino, de la vendimia en general, y pues significa que eso es una bebida alcohólica. Normalmente quienes beben mucho pues tienen problemas con el hígado y eso hace que la piel se vuelva amarilla. Entonces eso es lo que nos muestra acá, la piel amarilla del personaje. Acuérdense que mucha de esta obra tiene una connotación religiosa. Entonces la obra mitológica nos sirve para explicar algunos elementos pecaminosos o al menos no correctos que se realizaban en la vida cotidiana de la feligresía cristiana. Entonces por eso aparece Baco como si estuviese enfermo. No es una piel rosada, no se ve joven. Tiene ojeras, los labios se ven como violáceos y la piel se ve amarilla. Por eso el término es el pequeño Baco enfermo. Otro elemento sobre esto es que en la mesa o en este pequeño elemento de piedra acá, hay un gajo de uvas y unos duraznos. Esto es lo que poco a poco, al menos en la obra de Caravaggio, comienza a tener una característica bastante particular y de ahí del salto de ser solo un complemento en la composición a ser una obra en sí misma, que es lo que llamamos bodegón. Bien, ahí está la distribución en los cuadrantes. Vean que hay uno de los cuadrantes que está casi vacío y el resto se divide en una L. Otra vez una composición en L. Acá. El punto focal y la incidencia de la luz. En este caso es lateral izquierda de la obra, como entra la luz hacia la composición. Otra más de Caravaggio, el Cristo con los peregrinos de Emaús. A ver quién me cuenta qué fue lo que sucedió acá. ¿Quiénes son estos peregrinos de Emaús? A ver, a ver. Bueno, no sé si están googleando o bueno, como dice Jocelyn, ni idea. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No fueron ese día a doctrina, a misa o ese paso no creo que se lo salten aún el cristianismo no católico? Yo más de alguna vez he escuchado que hablan acerca de estos personajes. Pero bien, no vamos a entrar a la parte religiosa, sino más bien a la parte iconológica, o sea, siempre un poco de significado. Para eso tenemos que saber la historia. Casi que inmediatamente después del día de la resurrección, pues mucha gente para ese momento se estaba alejando de Jerusalén. O sea, la gente no se dio cuenta que Cristo resucitó, digamos, inmediatamente. Todos pensaron, bueno, ya lo crucificaron y algunos se quedaron todavía ese día y al día siguiente, o sea, para el sábado en Jerusalén, y otros se fueron. Pues vino el sábado, luego vino el día de la resurrección, y pues la gente siguió yéndose. No todos se dieron cuenta, o no todos sabían, digamos. Entonces hay un grupo de peregrinos que van camino de Jerusalén a Emaús y pues van platicando entre ellos acerca de lo acontecido. Como te digo, mira, te diste cuenta que crucificaron a Jesús, que sí, y ya todo contándose entre ellos. Entonces van caminando y de repente les alcanza otra persona más, digamos otro peregrino, y les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué tan tristes? ¿Qué sucedió? Y él dice, bueno, ¿y dónde has estado que no te has dado cuenta? Y dice, bueno, lo que sucedió es esto, y le relatan lo acontecido. Y mientras van caminando, pues atardece, ya es el momento de separarse, y él le dice, bueno, que se queda, cambia de dirección el camino, y ellos le dicen que no, que se quede, que ya es tarde, y que mejor pues cenen juntos. Y así se queda con ellos, hacen la cena, y en el momento ellos no saben que es Jesús resucitado, en el momento en el que bendice la cena, en ese momento ellos se dan cuenta de que con quien están hablando es con Jesús resucitado. Entonces, ese es el contexto. Ahora,
vean que es fácil de entender la sorpresa de este personaje. Veanle la cara, vean las manos, con la fuerza que se sujeta de la silla en el momento de levantarse, como que ¿qué pasa aquí? Vean este otro, las manos estirándolas con sorpresa de un lado a otro, digamos, no voy a decir susto, sino de sorpresa, como que usted de repente hay alguien que tiene tiempo de no haber visto y está en medio de ustedes y de repente se dan cuenta que es, o sea, imagínense ese momento de sorpresa. Este otro aún lo ve con incredulidad, vean cómo arquea las cejas y observa a ese ser que todavía se lleva la mano con la tela que tiene ceñido la ropa. Entonces, eso es lo que retrata Caravaggio acá. Es algo muy naturalista, muy fuerte a nivel de escena. Acuérdense que esto es algo teatral. Y en el caso de Jesús, aquí se habrá que decir que el rostro es como más joven, no tiene barba y bigote, como comúnmente se le representa, pero eso es porque dentro de la iconografía posterior a la resurrección se le pinta, se le retrata de manera un tanto más joven. Eso a nivel de tradición más bien, pero por lo menos yo recuerdo mis abuelas y abuelos, ellos se referían al Cristo resucitado como el niño. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo, o sea, resucitó, nació de nuevo. La gente lo entiende así, eso es parte de la tradición. Entonces el rostro de él es más joven, por eso no tiene barba ni bigote. Okay. Solamente el cabello pues rizado, que eso pues ya sabemos a qué corresponde, ¿verdad? La idea del nazareo y nazareno. Y bueno, luego sobre la mesa, pues alguna pequeña ave acá, una ave de presa, no sabría decir si es un tipo de codorniz o algo, y frutas, más el pan y el vino. Pan y vino, acuérdense, eso es lo tradicional cuando se habla de la bendición. Bueno, sobre esto ya les mencionaba, ¿verdad? Que poco a poco estos elementos van a pasar a tener su propio espacio en la obra. Luego, a nivel compositivo, y vemos la distribución, es bastante centralizada. Si me dicen, mira, una composición en L, pues fíjense que sí. Vean, aquí hay un bloque y hay otro para acá. Y tenemos este espacio vacío en uno de los extremos. Entonces significa que la obra se distribuye en una L. ¿Okay? Y era como bastante característico de Caravaggio esto. Y luego, ¿qué más? El punto focal, que eso es lo que quiere Caravaggio que veamos primero. Y la incidencia de la luz es lateral izquierda. Eso lo sabemos, pues de hecho es un tanto más, o sea, no tan lateral a Jesús, sino bien un poco lateral acá, es como al centro de estos dos personajes, porque es por eso que se ve reflejada una sombra allá al fondo, en la sombra de él. Pero acá la vemos también bastante frontal, igual aquí, la sombra del pan y de las tinajas de vino. Ahí es donde podemos ir viendo. Luego lo de sombras, subsombras, acuérdense que eso depende de lo del tenebrismo. El manejo de la sombra y el claro oscuro más bien. Ahí. ¿Comentarios? ¿Preguntas? No, creo que no. Gracias. Bueno, ahí un poco la composición. Vamos a ver una más de Caravaggio. Esta es la muerte de la Virgen. Y pues en esta lo que observamos es, pues de acuerdo a lo descrito en los evangelios apócrifos, pues María pasó por un tránsito. El tránsito es lo que bueno, de hecho es una advocación mariana, pero es un adormecimiento más bien. Se habla de un adormecimiento y posterior a eso es como si ella despierta y en ese momento es llevada en cuerpo y alma hacia el cielo. Entonces aquí estamos viendo el momento del adormecimiento. Acá Caravaggio lo menciona como la muerte. De acuerdo pues, a lo que se sabe de él utilizaba para los rostros pues gente común, gente de la que conocía en los mercados, en las tabernas, en los lugares donde él frecuentaba, y de ahí que se piense que la mujer que utilizó para ¿cómo se llama esto? Para que le modelara en esto, tenía algún tipo de enfermedad, porque los dedos de la mano
el rostro y los pies se ven inflamados. Bueno, también acá el abdomen se ve inflamado. Entonces dice que probablemente tenía algún tipo de enfermedad que hacía que retuviera líquidos. Eso es común en esta época, por cierto, y está atestiguado en bastantes obras de diferentes artistas. Aquí tenemos los apóstoles llorando, lamentándose, igual María Magdalena acá, lamentándose a un lado de ella. Y María, pues, en un adormecimiento casi que mortal. Luego, a nivel compositivo, encontramos acá también una tela que complementa bastante los colores cálidos de toda la obra. Ahí tenemos nivel compositivo, vean la L, comienza aquí, luego para acá. Y aquí tenemos, aunque está la tela, pero este espacio pues no tiene tanto interés como este que vemos aquí. Ahí es el punto focal, justo ahí. Y la incidencia de la luz es lateral izquierda. Otra más de Caravaggio, la conversión de San Pablo. Acuérdense, San Pablo es el que persiguió inicialmente a los cristianos, el que luego Jesús, pues según lo relatado creo que es en Hechos de los Apóstoles, lo lanza del caballo, él cae y en ese momento queda ciego. Y la frase de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, eso es lo que está retratado acá, la sorpresa y angustia de Saulo o Pablo de Tarso creo que es, acá. Vean el ojo completamente sellado, no os digo cerrado, no, parece que está sellado. Es el énfasis en que quedó ciego después de este encuentro. Y ahí pues los brazos levantados en acción de desesperación y el caballo también un poco asustado acá levantando la pata. Y tenemos la distribución en cuadrantes. Noten que hoy los 4 cuadrantes están llenos o hay más bien elementos en los 4 cuadrantes, pero aquí hay más información visual, lado derecho y la inferior izquierda. ¿Qué significa? Que esto tiene menos peso visual que esto de acá. Entonces, otra vez, una composición en L. Ahí. Punto focal y la incidencia de la luz. Y bueno, procesos de frutas que son tan característicos del barroco. De hecho, con el barroco es que comienzan los bodegones. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se le dice bodegón? Sin googlear nada. No, pues ustedes conocen los bodegones, ¿verdad? Ya a estas alturas del año no han hecho menos de 10 bodegones, diría yo. ¿Cuántos creen que han hecho? Dígame, Briseida. Pues, ¿qué significa bodegones? No estoy segura si es exactamente qué es la naturaleza muerta. Solo me acuerdo que una vez cuando nos hicieron investigar los términos, me apareció ese significado de naturaleza muerta. No sé si eso es cabal lo que significa bodegón, la palabra. Más o menos, digamos que es parte. Yo pensé que iban a decirme cuántos bodegones había hecho ya a estas alturas. ¿Durante todo el ciclo del año o ¿El año? un montón? Un montón, he hecho un montón. Y no me han quedado muy bien que diga. No, pero hay que trabajar siempre en eso. Digo porque bodegones es lo que más se utiliza. El bodegón, bueno, llega un momento en que aburre. Diré, en mi caso, pues, yo llevé una materia que se llamaba Principios Generales del Dibujo. Era antes de Dibujo 1. Y puro bodegón. Era con mi maestro Alfredo Catalán, ya fallecido. Y puro bodegón. O sea, llega un punto en que uno ya no. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la ganancia? Los bodegones ayudan a que entendamos lo que está enfrente y que aprendamos a observar. Eso es bien básico para poder saber dibujar o hacer cualquier otro de las áreas que se ven, que son pintura, cerámica, escultura. Pero bien, volviendo a la imagen, ¿verdad? Un bodegón, primero el término tiene que ver con el lugar en el que se guardaban las cosas. Las bodegas o bodegones
eran habitaciones dentro de las casas que normalmente estaban o en una esquina ya en el fondo, en un lugar un poco oscuro, o estaban en un nivel bajo, no como un sótano, pero bueno, en algunos casos eran sótanos, por ejemplo en Egipto eran sótanos. ¿Por qué se colocaban así abajo? Porque eran lugares fríos y el frío ayudaba a que el alimento se conservara de mejor manera. Entonces esos son los bodegones. El bodegón, o sea, el bodega o bodegón depende del tamaño con el que se refieran a él, digo, del tamaño del espacio. Entonces, ¿por qué se aplica el término? Porque de los bodegones o de las bodegas se sacaba estos elementos y se colocaban en un contexto compositivo. Eso es lo primero. El segundo término que el que mencionaba es naturaleza muerta. La naturaleza muerta es todo aquello que efectivamente es retomado de la naturaleza, o sea, estuvo vivo o está vivo, bueno, no estuvo vivo en algún momento, pero que ya no está en su contexto. Por eso se le llama muerta. O sea, si la manzana está colocada en el árbol, ustedes hacen una manzana, una rama de un árbol lleno de manzanas, ese no es un bodegón. ¿Por qué? Porque no está sacado de su contexto. Está en el contexto, que es el árbol. Si son limones, tienen que estar cortados y puestos sobre una mesa, un cesto, una manta o algo. Si no, no es naturaleza muerta. Si los bodegones están puestos en la rama del árbol, entonces no es naturaleza muerta. O sea, naturaleza muerta se refiere porque se saca del contexto, hablando de frutas y verduras, hojas, flores y plantas. Hablando de animales, pues los animales ya están muertos también. Ya vamos a ver en el barroco flamenco, vamos a ver bodegones también allá. Ahí utilizan bastante animales y observamos en las pinturas la riqueza de la familia burguesa, porque un bodegón de ese tipo que correspondía a una bodega, un bodegón de una familia burguesa, estamos hablando que tenían mucho dinero para tener esa cantidad de manjares. Entonces a eso se refiere lo del bodegón. Hace referencia al lugar de donde se sacan los alimentos, donde se guardaban y de donde se sacaban para hacer las composiciones. Y naturaleza muerta es cualquier ser o cualquier objeto o producto más bien orgánico que ya no está en su contexto, o sea, ya no está vivo. En el caso de los animales están muertos, definitivamente tienen que estar muertos. Si no, no es, o sea, no es naturaleza muerta porque el cerdito, el faisán esté muerto, sino porque fueron retomados y colocados fuera de su contexto natural. Un faisán con las plumas en su esplendor y lleno de vida no es un bodegón, es solamente cuando está colocado ya en un contexto artificial. Bien, sobre esto igual se aplican los mismos criterios compositivos. Acá esta es una composición bastante horizontal, no hay muchos elementos en la parte superior. Esto lo comentaba con el grupo 1 de sus compañeros acerca de que cuando les piden a ustedes que hagan una obra, les dicen, miren, háganla, ocupen la mayor parte del plano básico, o sea, ocupen la mayor parte, no hagan dibujos chiquitos, háganlo lo más grande que puedan. Entonces vienen y lo hacen de esta forma, cuando lo correcto es esto. Lo que se ve arriba se llama atmósfera y es parte de la composición. Claro, en el caso nuestro digo, porque yo lo he hecho con estudiantes, les digo, miren, ocupen la mayor parte del material. Es porque me hacen unas manzanas que parecen frijoles o cerecitas chiquitas, lo hacen bien pequeñas. ¿No? Hay que tratar de trabajar grande, pero siempre utilizando de manera bastante racional el espacio. Lo que ven aquí arriba no es espacio desperdiciado, eso se llama atmósfera. Nada más. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Avanzamos entonces. Bien, lo de distribución les decía es más horizontal. El punto focal está acá. Y la incidencia de la luz viene del lado lateral izquierdo. De acá. Bien. Terminamos con Caravaggio acá. Y vamos a ver a alguien más de la escuela italiana. Vean, este es un caso bastante interesante
es Artemisia Gentileschi. Ella es la primera artista que se considera como tal, o que la historia del arte la considera como tal, porque se dedicó efectivamente a trabajar del arte. No es que solo pintaba nada más y ya, sino que sí se dedicó a esto. En el caso de ella, no significa que antes que ella no existieran mujeres pintoras. Lo que sucede es que la misma cultura patriarcal se encargó de ocultarlas, tanto ocultarlas a nivel social como luego a nivel académico. O sea, no hay mucho registro de ellas. Si había una pintora, por ejemplo, en la familia, bueno, pues eso hay que decirlo también, normalmente eran familiares de alguien más que pintaba, la hija, la esposa, la sobrina de un pintor, y entonces desarrollaban también la habilidad y trabajaban bastante bien, pero resulta, como les repito, por lo mismo de la sociedad de la época, quien firmaba era otra persona, no firmaba la autora, sino que firmaba, digamos, el tutor, el dueño del taller. Así es como, pues, hay mucha obra que parece oculta de las mujeres. De hecho, a nivel de historia del arte, fíjense que quizás serán los últimos 20 años más o menos en los que ha habido un interés mayor por rescatar la memoria y la obra de las mujeres artistas, principalmente pintoras, en algunos casos escultoras, como se da en España, como por ejemplo la hija de José Roldán, llamada la Roldana. Sé que se dejaron como cultos, pero poco a poco, les repito, en los últimos 20 años pues han ido saliendo. Entonces, ¿cuál es el caso con Artemisia Gentileschi? Ella era la hija mayor de Horacio Gentileschi, que era un pintor también bastante reconocido en la ciudad donde eran ellos. Se le considera de la escuela de Caravaggio porque tenía las mismas características del tenebrismo. Y pues un caso, digamos, trágico con el caso de ella es que pues su padre la coloca con un pintor para que le enseñe para que mejore la técnica, digamos que tenga un aprendizaje todavía más amplio que el que él pudiera darle. Ella tenía más o menos 19 años, si mal no recuerdo, y resulta que este pintor la violó. Y pues eso fue un escándalo, y en aquella época pues, imagínense quizás aún más que ahora. Y bueno, la manera de solucionarla era, según la sociedad de aquel momento, que ella se casara con el agresor. Entonces, pues pasó ella por todos esos trances y eso la marcó bastante. Entonces, la obra de ella tiene como una característica la imagen en la que ella muestra ese rechazo hacia los hombres, hacia lo masculino. Toca temas religiosos y algunos también un tanto más mitológicos, en los que ella reivindica a las mujeres. En este caso pueden ver ahí cómo muestra el desagrado el personaje de Susana de esos dos que la están acosando. Ahí ella muestra pues que no es muy grato lo que está viviendo en ese momento. A nivel compositivo, pues es una composición, aquí no creo que no, esta no le he hecho lo de las líneas, pero básicamente corresponden a la misma distribución que veíamos en Caravaggio, un tanto más como una composición en L. En este caso sería el cuadrante inferior izquierdo, el superior izquierdo y el superior derecho. Ahí tendríamos la L. El cuadrante inferior derecho es el que estaría un poco más libre. Y esta no se toma tanto como tenebrismo porque hay bastante luz alrededor, pero es porque también dentro de la obra de ella, no toda la obra de ella es tenebrista. Hay una que se acerca más al tipo de trabajo que se realizaba en el norte de Europa, que es un poco más iluminado. Bien, aquí datos más. Se le considera a ella como una feminista.
la luchó pues básicamente por que fuese aceptada ella en los círculos en los que prácticamente lo dominaban los hombres, que eran los de los pintores. O sea, ella quiso ser pintora y se mostró, luchó hasta de manera que que él pudo trabajar como pintora, como lo hacían los hombres en su momento. Y en las ideas, pues, en las obras, en lo que prevalece el papel de la mujer en la obra de ella. Aquí tenemos esa, por ejemplo. Hay otras pintoras también que lo van a hacer más adelante, pero en el caso de Artemisia, pues es uno de los temas que ella prefiere, la de Judith decapitando a Holofernes. Esto es una historia bíblica, si mal no recuerdo, pues Judith junto con su sierva se dirigen al campo de los enemigos y pues haciéndose pasar más bien como emisarias de paz, lo que hacen es pues luego llegar y asesinar al líder de los enemigos del grupo donde ellas están. Ese es Holofernes. Entonces acá es donde se ve esa reivindicación de la lucha de ella o el sentir de ella, la violencia por la que se observa la acción de cortar, de degollar a Holofernes. Vean cómo le toma del pelo y la barba y luego con la espada la corta el cuello y la sangre pues sale a borborones del cuello y mancha la ropa, mancha la piel. Vean las manos de la sierva también acá, la ropa de la cama. O sea, es bastante violento la escena. Es ella por la manera de representar pues ese malestar, ese sentir de ella. A nivel ya, bueno, compositivo se mantiene la idea de la L. Este sería el cuadrante que tiene menos peso visual, el resto estaría distribuido así. Y la incidencia de la luz del lado izquierdo hacia el derecho. Esta sí tiene el corte tenebrista de la escuela de Caravaggio. Acuérdense que si digo escuela, no quiero decir que Caravaggio haya tenido una escuela en la que enseñaba, sino que es el estilo de él, el estilo de él. Bien, otro más, siempre el mismo tema. Acá es cuando ellas pues van de regreso y observan hacia atrás, seguramente el escándalo que se produce luego de encontrar muerto a su líder, parte de los enemigos, y pues aquí lleva la cabeza de Holofernes metida en un canasto. Y ahí pueden ver igual lo sangriento de la escena, hay mucha sangre. Y ella con la espada en el hombro, como muy decidida, y vean la otra mano sosteniendo el hombro de su sierva, su doncella, muy decidida. O sea, ella es la protectora, ella es la que ayuda, la que dirige también, la guerrera. Esa es la manera como pinta a Judith en la obra. Acuérdense, esa es una reivindicación de ella enfrente pues del mundo completamente patriarcal que tenía alrededor. Luego, sobre eso, lo mismo, la composición es bastante centralizada, no es una composición en L, esa más bien pasaría como una composición diagonal, porque el principal elemento se va de este extremo a este. Vean, no sé si alcanzan a percibir ahí una línea. Eso vuelve diagonal la composición. Sin embargo, normalmente a estas se dice que son centralizadas. Aquí está el punto central de la obra, el lugar donde ella quería pues que se observara primero, por acá. No el lugar hacia donde ellos observan hacia atrás, sino acá, esta escena. La espada, la cabeza decapitada, y así. Bien, otro más, la conversión de Magdalena. Acuérdense que en la geografía o lo relacionado a María de Magdalo, la Magdalena, es pues que era una prostituta conversa. Eso ya vimos que es un mito, no tiene nada que ver con lo bíblico, y es más bien una interpretación que hizo un papa y que luego pues se dimensionó como eso. En esta igual vemos el tenebrismo, el claro oscuro alrededor de
de la obra, pues el énfasis a través de la luz de los hombros descubiertos de ella. Acuérdense que es una época en la que la mujer se le sometía, eso me escapó decirles con esta. La mujer está sometida a nivel religioso, a nivel social. Entonces vean, el cuello descubierto, los hombros descubiertos, son una manera de presentarse, de decir, miren, esto no, o sea, yo así quiero que me vean libre. Entonces, eso es parte de lo que se ve acá. Por eso les decía, se le considera como una feminista a ella, aunque lejos del tiempo en que el término aparece, pero pues ella sí hizo muchas reivindicaciones en su momento. Ahora bien, a nivel compositivo, acá vemos un error a nivel de anatomía. Ustedes han estado llevando anatomía este ciclo y saben que es un escorzo, ¿verdad? ¿Qué es un escorzo? ¿De qué me dice? Es como un movimiento natural del cuerpo en el que si la parte superior se inclina para un lado, la inferior se inclinará para el contrario. Eso es contraposto. Tiene que ver un poco con el contraposto, sí, pero falta algo más ahí. Hay un elemento ahí que hace falta en la descripción que me hace. ¿Sí, Briseida? Yo recuerdo que el escorzo es una como, no sé cómo explicarlo bien para que se me entienda, una pose donde una parte de nuestro cuerpo se ve más grande que la otra, haciendo que la otra parte, que no esté como muy cerca de nuestra vista, se haga más pequeña. Muy bien, eso es el escorzo, es decir, que es la perspectiva, esa es la palabra que hace falta, es la perspectiva aplicada a la figura humana. Eso es escorzo. Bueno, se aplica también a los animales, pero principalmente figura humana. Ahora, vean la mano y el brazo izquierdo de la Magdalena representada acá. ¿Es correcto el escorzo? Te lo voy a acercar un poco más. ¿Es correcto ese escorzo? La mano izquierda debería de ser más pequeña. Correcto, porque está más lejos. Lo que me decían, ¿verdad? Mientras más lejos, más pequeño. Mientras más cerca, más grande. Digamos que este es natural porque esta tiene la dimensión del rostro. La dimensión del rostro. Esta debería ser entonces más pequeña, pero por el contrario es más grande. Entonces, eso significa que hay un problema acá de escorzo. Pero pues no por eso pierde todo el resto de atributos que vuelven la obra como algo muy apreciado. Igual Caravaggio, igual Miguel Ángel, Leonardo, o sea, todos hicieron eso en algún momento de su trayectoria. O sea, no es algo que desmerite la obra de Artemisia. Bien, ¿comentarios o preguntas? ¿Sí, Briseida? La imagen que aparece detrás de su brazo izquierdo, me parece, ¿es un cráneo o es una cabeza de alguien o qué es lo que la sombra que se ve allá? Sí, hay un cráneo por acá. Y esta pareciera más bien que es como como si fuese un trozo de una escultura por acá. O puede ser un libro también, pero no se alcanza a distinguir bien qué es, porque hay un título acá arriba. Puede que eso sea un libro, porque acuérdense que el tema habla acerca de la conversión. Entonces, normalmente en los temas de los conversos, o hay una Biblia o hay un cráneo cerca. El cráneo es lo que nos hace reflexionar acerca de lo corta que es la vida. No significa, porque ya me han dicho que cuando hay un santo y tiene una calavera y dice, es satánico. No, no es satánico, ni es rockero, es que está reflexionando acerca de lo corta que es la vida. Eso significa los cráneos de los esqueletos en la obra. Cuando normalmente dicen, no, es que eso es satánico. No, no es satánico. Y los esqueletos o las calaveras del barroco en adelante nos hablan acerca de lo efímero que es la vida. O sea, somos un suspiro. Bueno, ya vamos a ver luego en el barroco español, van a ver algunas imágenes por ahí en las que aparece el esqueleto o la calavera. Entonces, probablemente sí es una calavera la que está acá, porque es una reflexión. Los conversos tienen que ver con eso, con reflexiones. Bien, ¿alguien más? Bueno, si no, pues ahí terminamos el barroco italiano. Y fíjense que no nos va a dar mucho tiempo.
pero voy a dejar siempre en esta misma grabación un poco de esto del barroco, al menos algunas ideas sobre el barroco en Francia. Voy a hacer así un poco cambio brusco porque les decía que el examen puede ser el miércoles o el jueves. Voy a ver si se puede hacer el jueves, de manera que el día miércoles podamos ver un poco más de lo que ha quedado pendiente. Pero el material va a estar a partir de hoy, bueno, más noche, porque no lo voy a hacer ahorita, tengo que esperar que la grabación me llegue al correo. Voy a colocarlo en el aula virtual para que ustedes puedan descargarlo y ya pueden estudiar sin problemas. Si hay alguien que tiene inconveniente ese día, porque están en la actividad de pintura, bueno, nosotros nos van a mandar, entendí, listados en los que vienen pues las personas a las que hay que darles permiso. Esas personas pues tienen la oportunidad de hacerlo luego en diferido. Bien, el barroco en Francia. Si en Italia el barroco estaba dominado por el papado o por la parte eclesiástica religiosa cristiana católica, en Francia, en general, la arquitectura, la escultura y la pintura están alrededor de la vida del monarca, del rey. En esta época se da algo que se llama absolutismo monárquico. Eso significa que el rey pues es el que manda en todos los aspectos. Aparte, los reinos comienzan una escalada de colonización en otros lugares. Por ejemplo, Francia pues va a América, la zona norte de América, el actual Canadá, parte de Estados Unidos, fue parte de la colonia francesa. En el sur tenemos también algunas por ahí, en la zona del Caribe también, en África y en Asia hay colonias francesas. En lo que se refiere al rey, entonces, él recibía muchos tributos de esas colonias que tenían. Y aparte de eso, a la gente pues, le aplicaban los respectivos impuestos. Pero entonces la gente estaba bastante cargada de impuestos y el rey siempre pedía pues, más. Ese dinero se iba para el consumo de la monarquía, de su familia, del rey y su familia. Entonces, vamos a encontrar que todo el arte está al servicio del monarca. Eso es lo primero. A nivel de arquitectura, el corte de la arquitectura acá es clásico, igual al italiano. Hay un tanto de sobriedad en el exterior, aunque sí encontramos curvas, encontramos detalles de sobrecarga de decoración. Va a resultar que es en el interior de los edificios donde vamos a ver la mayor recarga decorativa. Acá. Bueno, lo que ya les mencionaba es al servicio del rey, especialmente el rey Luis XIV, ya vamos a ver esto de los reyes, pero especialmente el rey Luis XIV es el que se asocia al barroco. Y el Palacio de Versalles es el centro o el punto central de toda la producción artística que se realizó en la época de reinado de Luis XIV. Al denominarse él como el Rey Sol, hay bastante alusión a Apolo en la obra que encontramos en Versalles. Veamos. Bueno, lo que les mencionaba, antecedentes, encontramos algunos, por ejemplo, que tiene que ver con lo, ¿cómo se llama esto? Con lo helicoidal de las composiciones, tiene que ver con el manierismo y tiene que ver con el barroco en general, ¿verdad? Que es uno de los aspectos que son característicos. También el origen cortesano, o sea, tiene que ver con las cortes del rey, todo esto. Palaciegos, es palacio donde se centra todo la producción artística. Y bueno, Luis XIV, les remarco ahí que es el que se asocia al barroco. Hay un dato también sobre esto. Ya habrán oído ustedes Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, ¿o no? No han oído eso. Luis XIII, Luis XII, Luis XI se escuchan también, pero corresponden al periodo renacentista. Pero Luis XIV, Luis XV y Luis XVI a veces nos nombran un estilo con ese
con ese, digamos, código. Nos dicen, por ejemplo, es que es un mueble Luis XV. Es que, bueno, el estilo del edificio es Luis XVI. No, dice, es que esta habitación está decorada al estilo Luis XIV. Entonces, ¿qué significa eso? Cada uno de ellos tuvo su reinado que correspondía a un periodo artístico. Entonces, por eso se asocia a Luis XIV con el barroco como tal, a Luis XV con el rococó. ¿Y qué es el rococó? Pues es la última etapa del barroco. Ese es un tipo de arte todavía más centrado en las cortes del rey y en la vida, en la intimidad, digamos, de los círculos de la realeza. Y es lujo, o sea, es otra cosa. Eso es mucho lujo lo que vamos a ver acá. Ese es Luis XV, rococó. Y Luis XVI, ese se asocia al neoclásico, o sea, el tránsito en el que el barroco, rococó, llegan a cansar y entonces se vuelve a los valores del periodo clásico o el clasicismo, en todo caso que sería el Renacimiento como primer referente, pero Grecia y Roma como trasfondo. Entonces, a eso se refieren, así es que les queda ahí para que en esto no se me pierdan nunca. Ahí está, Luis XIV es barroco, Luis XV es rococó y Luis XVI es neoclásico. En el contexto del reinado de Luis XVI es que hablamos de María Antonieta, ya habrán escuchado de ella, ¿verdad? Es la primera, dicen, reina que vivió como una rockstar. Y bueno, son los reyes que decapitaron en el trance de la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa se da aquí, ya casi que a finales del reinado de Luis XVI. ¿Y por qué se da? Porque resulta que estos dos, ya, bueno, cada uno fue heredando el poder. Estos se acabaron prácticamente todos los recursos en sus lujos. Bueno, si han visto o han leído sobre la vida de María Antonieta, hay una película que se llama María Antonieta, pues se ve que ella cómo despilfarraba en lujos, en pelucas, en fiestas, el dinero. Y ese dinero provenía de los impuestos a la gente de Francia o a las colonias que tenían en otras partes del mundo. Entonces, eso fue lo que cansó a la gente. No tenía pisto de la realeza, pues pongámosle más impuestos a la gente que pague. Entonces, eso fue lo que llevó a la Revolución Francesa por acá. ¿Pregunta o comentario? No. Bueno, les voy a dar así una lista de Versalles para que en la clase siguiente, pues veamos ya un poco más a detalle otros aspectos. Versalles es el palacio, es donde generaciones de reyes pues vivieron y cada uno fue agregando las estancias que le parecían como más interesantes. Ya les mencionaba que a nivel arquitectónico el barroco francés es bastante similar al periodo clásico, refiriéndome al clasicismo más bien, que sería el renacentista. Vean, columnas o las columnatas, frontones, en este caso no tienen la otra parte arquitectónica acá, pero ahí está el frontón escultórico, los elementos decorativos, todos que nos recuerdan pues la arquitectura clásica y la clasicista. También el uso del mármol de diferentes colores y las tonalidades doradas también y azules para enfatizar la riqueza de la realeza. Esta es la entrada principal. Si entramos por acá, muy bien, vamos a verlo un poco más en contexto. Esa pared que les estaba mostrando acá, que es la fachada principal, es esta de acá. Y aquí tienen en la plaza donde les mostraba la imagen, de ahí para tener idea pues de la dimensión de todo el edificio. Y vean hacia el fondo, todo lo que sea hasta donde alcanza la vista son jardines. Todos son jardines. Entonces, si pasáramos acá y solo cruzáramos el umbral, digamos, llegamos a la parte de atrás del edificio, estaríamos viendo esta pared. O sea, esta pared, esta que les señalo con el cursor, esa de ahí, es esta. Ahí están los relieves. Es decir, es la parte de atrás del palacio. Aquí vemos ya las primeras fuentes y jardines. Si nos alejamos un poco más y vemos hacia el lado contrario, entonces tenemos acá otra fuente
más corredores, jardines, otra fuente por allá, otro estanque más lejano. Y si nos movemos al otro lado, frente a esta fuente, y vemos hacia atrás, estaremos viendo esto. Está el palacio. Aquí tenemos las fuentes que les mencionaba. Y aquí las estancias interiores. Vean, mucho lujo. Ahora, esto no solamente es barroco, aquí también hay un tanto de rococó. Veamos que es el conjunto de barroco y rococó acumulado pues por más o menos 2 siglos de generaciones de reyes acá. Pues eso es lo que encontramos. Vean, eso es mucha riqueza, mucha decoración. La parte exterior del edificio, si se acuerdan, se veía bastante sobria. Adentro es donde se encuentra la mayor parte de la decoración. Bien, ¿preguntas o comentarios? Si no, pues nos quedamos ahí con Palacio de Versalles como el principal ejemplo de la arquitectura barroca francesa. ¿Sí, Briseida? Lick, quería preguntarle si me podía quedar con usted a hablar acerca de algo después de que todos se vayan. Va a estar bien, no hay problema. Voy a cortar la grabación ahora.